Pido a Dios que esté con nosotros y me guíe en el estudio del tema que vamos a presentar. Hemos estado viendo cómo Jesús fue llevado a la crucifixión y desde el mismo momento en que lo están clavando en la cruz, Él habla y pide a Dios perdón por los que lo estaban crucificando. Habla, dice otras cosas que hemos ido analizando. Y ahora vamos a ver o vamos a leer las otra declaración que Jesús dijo en este momento. Esto está registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, en cumplimiento de la escritura dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Vamos a leer ahora dónde es que está escrito en la Biblia la escritura que tenía que ver con este momento de la vida de Jesús. Está en el Salmo 69 y vamos a leer versículo 19 en adelante. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Ante ti están todos mis enemigos. Las burlas han quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Consoladores y ninguno hallé. Además, me dieron a beber hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí está la declaración de lo que iba a experimentar el Mesías y fue exactamente lo que experimentó Jesús. Él vio que el momento había terminado porque había pasado el proceso desde que lo prendieron en el Getsemaní hasta que Pilato lo manda a la cruz. Había pasado el momento de su crucifixión, el momento de las tinieblas que habían envuelto aquel lugar. Ya Jesús sabía que su muerte estaba cerca y entonces él dice, tengo sed. No fue que Jesús en ese momento se acordó y dijo, que mira, que está escrito que digo que el Mesías tiene que decir tengo sed. Es que él lo vivió, tenía sed. Eso que estaba pasando ya se había predicho en la Biblia, pero era la realidad que Jesús estaba viviendo en ese momento. Y cuando dice, tengo sed, le dan a beber vinagre, no le dan agua, le dan a beber vinagre. El vinagre es una bebida que se hace con dos fermentaciones. O sea, la fermentación es un símbolo del pecado. El vinagre tiene doble fermentación. Eso es un símbolo del pecado. Y Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Pero no le dieron a beber agua, que es lo que él pedía, es lo que necesitaba. Antes de hablar algo sobre el agua, quiero prestar un momento la atención a las palabras de Jesús, tengo sed. La sed la siente un ser humano cuando está sediento, cuando necesita beber agua.
Cuando Jesús habla de su angustia, de lo que estaba sucediendo, cuando Jesús dice, tengo sed, se estaba identificando con el ser humano porque él había venido a morir por el ser humano, a ocupar el lugar del ser humano. Y por eso Jesús siente sed y lo dice. En los tiempos en que la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento, en los tiempos que se escribió, que el apóstol Juan escribió, ya habían personas que estaban hablando acerca de Jesús. Y acerca de Jesús se han dicho muchas cosas, muchas, pero entre las que se decían en aquel tiempo era que Jesús en realidad no era un ser humano, que era una apariencia, que en realidad no era una persona, una apariencia. Cuando Jesús dice, tengo sed, está demostrando, está identificándose con el ser humano porque él era un ser humano. En la segunda epístola del apóstol Juan hay una declaración que ilustra lo que estaba pasando en ese tiempo con respecto a lo que muchas personas decían de Jesús. Voy a leer en la segunda epístola de el apóstol Juan el versículo 7. Tiene un solo capítulo. Voy a leer el versículo 7. Dice, muchos engañadores han salido en el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que hace esto es el engañador y el anticristo. Así que estas personas dicen o señalan que Jesús no ha venido en carne, o sea, que no era una persona. Pero Jesús sí fue una persona. Era el Hijo de Dios que vino a la tierra y se hizo un hombre para dar su vida por nosotros. Ahora, aunque a Jesús no le dieron a beber agua, yo quisiera compartir con ustedes algunas cosas que Jesús hizo y que sí tienen que ver con el agua y que tienen que ver para nuestro beneficio, para necesidad del ser humano. Y voy a mencionar algunos momentos especiales que Jesús hizo algo en una forma especial por el ser humano. Comenzamos cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, él fue sepultado en el agua y enseñó que así debíamos hacer todos los que lo aceptáramos como Salvador. En este caso, la sepultura en el agua, o sea, cuando Jesús se bautiza, Él da el ejemplo que nosotros debemos seguir, pero para nosotros tiene un significado que Jesús lo hace no porque Él necesita, sino por darnos el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer y darnos la garantía del triunfo cuando seguimos a Jesús. Jesús es sepultado en el agua. Cuando uno es sepultado en el agua, como el bautismo enseña, uno está diciendo que deja de seguir al mundo, que deja de seguir las cosas de la tierra y que se convierte en un seguidor de Dios donde el viejo hombre, inclinado al pecado o buscar las cosas del pecado, la satisfacción del pecado, muere y se levanta una nueva criatura. Cuando Jesús se levanta del agua, Él está enseñando lo que significa para nosotros. Nos levantamos una nueva criatura con los pecados perdonados por la gracia de Jesús y fortalecidos para vivir una vida que pueda ser para la honra y la gloria de Dios. En otro momento vamos a hablar más del bautismo, pero vamos a seguir con algunas cosas especiales que Jesús hizo con el agua.
Cuando Jesús iba con sus discípulos y pasó por Samaria, se quedó en el pozo mientras que los discípulos iban a buscar qué comer. Y allí llegó una mujer y Jesús se entabla una conversación con ella. Y Jesús le dice, porque Jesús le pide de beber, ella se admira y llega en la conversación. Y Jesús le llega el momento que le dice, si tú supieras quién habla contigo, tú le pedirías agua y él te daría agua de vida y nunca más tendrás sed. La mujer se animó, pero lo que Jesús estaba diciendo, que esa agua de vida que él está dando es el Evangelio. Es la buena nueva de que él viene a ocupar un lugar para nosotros. El agua de vida es, y el pan de la vida es aceptar a Jesús, que no tendrá más sed, significa que las cosas del mundo no serán las primordiales para el que entrega su vida a Dios, porque el ser humano pecador encuentra la plenitud cuando toma del Evangelio, cuando acepta a Jesús del Evangelio como un agua que salta como una fuente eterna que nos ayuda a seguir a Dios. Otro momento especial que Jesús usó el agua en favor de sus seguidores fue en el aposento alto, cuando estableció el rito de la humildad. Y Jesús, después de haber lavado los pies a sus discípulos, les dijo, me llaman maestro y lo soy. Esto que yo estoy haciendo, háganlo ustedes unos con otros. Porque en el lavamiento de los pies, en el rito de humildad, esa agua y esa acción de lavarse los pies unos a otros es un remedio contra la codicia, contra la vanidad, contra el deseo de supremacía, es un antídoto contra las guerras y las luchas entre nosotros los seres humanos, los conflictos de un ser humano con otro, porque para hacer esto y participar de la comunión y del rito de humildad, es necesario que nos pongamos en paz el uno con el otro, que seamos humildes en lavar los pies el uno al otro, como la palabra de Dios enseña en la epístola de Filipenses, que estudiaremos de allí cosas muy interesantes. No buscaremos nosotros solamente lo nuestro, sino también buscaremos el bienestar de nuestro hermano. Seremos humildes y no orgullosos. El orgullo queda desterrado. En el agua del rito de humildad, Dios estableció que hiciéramos cosas que nos ayudara en nuestra vida cristiana. Otra cosa que sucedió con el agua, Jesús muere poco después de haber dicho tengo sed. Dijo o dijo Jesús dos declaraciones más y enseguida murió. Cuando vienen a quebrar los pies de los ladrones que lo habían crucificado junto con él, encontraron que Jesús estaba muerto. Le dieron un lanzazo, atravesaron su corazón. Su corazón se había quebrado por el peso del pecado. Pero de esa herida salió agua y sangre, agua purificadora y sangre purificadora, porque el agua tiene un simbolismo, enseña un elemento que limpia, que quita defectos, que quita suciedad. La sangre es lo que nos limpia a nosotros de nuestros pecados. Jesús nos dio
su sangre, nos dio el agua que estaba en su propio cuerpo como elementos de vida para nosotros. Es un mensaje que Jesús da que dice, yo por amor a ti he sufrido tanto que mi corazón no pudo resistir. Y mi corazón no resistió, se quebró. Pero esta agua y esta sangre es un símbolo de que yo he ocupado tu lugar, he cargado tu pecado y tú estás libre de tu pecado si me aceptas como tu Salvador y sigues en mis caminos. Abrió un camino de vida, una senda de vida para todos los pecadores que queremos amar a Dios, amar a Jesús y estar en sus caminos. Algo más del agua que tiene que ver con lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús quebró su corazón por amor a nosotros al cargar nuestros pecados. Pero en esta tierra, cuando ya no haya más mal, cuando el pecado sea destruido, estará el trono de Dios y del Cordero. Y del trono de Dios y del Cordero saldrá un río de agua de vida, que tendrá a sus lados el árbol de la vida. Y ese río del agua de vida es agua que nosotros beberemos, si es que en nuestro corazón está también entronizado el trono de Dios y del Cordero. Quiere decir, si amamos a Dios sobre todas las cosas, si amamos al Padre, si amamos al Hijo, nosotros también estaremos un día bebiendo de esa agua de vida. Jesús muere, en su muerte está nuestra vida, en su muerte está nuestro triunfo. Él muere ocupando nuestro lugar por amor a nosotros. Nosotros, por amor a Él, le entregamos nuestra vida, aceptamos su sacrificio y entonces cumplimos con todos los requisitos que tienen que ver con la ley de Dios y que también se habla en el agua que nos purifica. Es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aclaro que cuando digo el agua que purifica, no estoy diciendo que es el talismán que nos purifica de pecado, que nos santifica, es un simbolismo de la obra que Dios hace por salvarnos a nosotros los seres humanos. Yo doy gracias a Dios porque Él fue un hombre que se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros y en Él nosotros tenemos la vida. Gracias a Dios por su sacrificio. Gracias a Dios porque a través de ese sacrificio nosotros podemos ser vencedores sobre el mal, sobre la muerte y un día estaremos con Dios para siempre. Hasta aquí llegamos con este tema. Nos vemos en la próxima analizando otras palabras de Jesús dichas en la cruz.